Bienvenidos nuevamente a otro programa de la serie Trazados, programas que buscan establecer una relación con el dibujo colombiano y el dibujo contemporáneo a partir de entrevistas con artistas colombianos principalmente. Recuerden que este programa es elaborado por la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD en su programa de artes visuales y el colectivo Ensayos de Dibujo. Pueden encontrar en las redes del colectivo y también pues, en este mismo espacio institucional de la radio de la universidad, otras entrevistas con dibujantes que hemos hecho. Hoy nos acompaña César del Valle. César del Valle es un artista pereirano, dibujante, es maestro en artes plásticas de la Universidad de Antioquia y pues digamos que su obra gira en torno al dibujo y quizás específicamente al dibujo expandido. Ahora hablaremos un poco más de eso. César ha participado con su obra como dibujante en salones como el 43º Salón Nacional de Artistas, el Salón de Arte del BBVA Nuevos Nombres, ha participado en Arte Cámara y en ferias internacionales como Drawing Now. Ha expuesto en diversas galerías de Bogotá y Medellín y también ha realizado residencias artísticas y talleres en varios espacios como la Galería 1200, el Museo, la Balsa, la Oficina y pues residencias en espacios como Casa Tres Patios, entre otros. Actualmente trabaja como docente del área de gráfica e investigación de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Bueno, César, pues sería chévere que empezáramos, pues que nos cuentes un poco sobre ti, tu trabajo, tu trayectoria, digamos, algo que quieras adicionar como a esta presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de por aquí estar hablando de dibujo, que podamos compartir esa disciplina, ese oficio que nos reúne y que nos conecta. Pues digamos que en términos generales ahí lo dijiste muy bien. Em, sí, pues casi siempre nombro esos dos lugares. Si tengo que hablar de dos lugares, pues hablo de Pereira, ¿cierto? Yo me sigo sintiendo muy de allá a pesar del tiempo que llevo aquí en Medellín. Me vine a Medellín pues tras haber pasado al programa de artes en la de Antioquia. Y pues bueno, luego eh, me graduó del programa de artes plásticas acá y bueno, luego cuando estaba en la universidad empecé un poco este recorrido que nos contabas ahora, ¿cierto? De exposiciones y residencias y diferentes participaciones. Y ahora algo también muy importante, relativamente reciente, es esta labor de profesor. Vale, listo, gracias. Mm, bueno, empecemos a entonces ya a centrarnos como en el tema de tu obra y del dibujo. Quisiera preguntarte inicialmente cómo se desarrolla, pues desde lo personal y ya en el momento académico de estudiar artes, ese interés por el dibujo figurativo y en ocasiones como hiperrealista que tiene tu trabajo. Pues cuando estaba, tal vez podría pensar en el colegio, por ejemplo, bueno, yo tenía eh, como bastante gusto por dibujar, pues no era muy constante, no había estado como en la disciplina de alguna escuela, de alguna academia, pero cuando me ponía en esa labor casi siempre era tendiendo hacia allá, hacia imitar la realidad o las imágenes que estuviera viendo, pues cuando hablo de esas otras imágenes puede ser que hayan muchas que provengan de, de la televisión, por ejemplo, como esas otras imágenes de referencia por aquella época. Cuando entré a la universidad y empecé entonces un poco a ver más de historia del arte, a encontrarme con más libros de arte, me encontré con algo que yo no conocía, ni la palabra ni las obras, que es el hiperrealismo, y eso me pareció fascinante, pues porque yo siempre como que me había imaginado que algo así debería de hacerse y no lo conocía. Y otra imagen que recuerdo muy fuerte en relación a eso es que cuando llego a Medellín y como parte de uno de los primeros
de una de las primeras semanas en la universidad nos llevan al Museo de Antioquia y hay una pintura de Richard Estes allí. eh, y para mí eso fue increíble, pues yo creo que yo iba cada domingo allá como a rezar de esa pintura. Entonces, bueno, fue así, como primero pensaría yo como algo también muy, muy natural en la ambición general de quienes llegamos al arte interesados en el dibujo o en la pintura, como creo que hay esa generalidad de querer hacer realismo. Y bueno, y como te digo, luego todos estos descubrimientos pues me estimularon bastante. Vale. Em, pues ya hablando un poco más entonces de los materiales, yo siento que tu trabajo tiene como una transformación al espacio de la cual hablaremos más ahorita, pero quería preguntarte por qué, digamos, sostienes este interés como en el grafito, en el carboncillo o como en los materiales, digamos, que uno considera como esenciales o propios del dibujo. Pienso en dos motivos principalmente. Hay uno que, del que me hice muy consciente cuando empezó, empezó o empezaron esos ejercicios que yo estaba haciendo a salirse del plano, a volverse tal vez más objetos o a volverse más 3D. Entonces eso implicaba la pregunta de si eso seguía siendo dibujo. Eh, y a mí me interesaba pues explorar los límites de, de esa palabra, de qué implica esa palabra, la palabra dibujo, cuáles serán sus bordes, pero también, bueno, entre eso y también pues que igual yo recibo influencias de otros lenguajes, ¿no? En este caso pensaría entonces en la escultura, por ejemplo, ya que estaba hablando de 3D y de objeto. Mm, entonces yo quería así me saliera del plano y así fuera, así ya empezar a caer en duda. Si era dibujo, quería afirmarlo a través de los materiales y si no afirmarlo, por lo menos hacer esa provocación, ¿cierto? Como dejar esa provocación de que tal vez uno se acerque a la obra, se vea un objeto escultórico, eh, pero que yo pueda decir que es dibujo, que miren la ficha técnica y verán que es dibujo. Bueno, eso por un lado, bueno, por lo de sí, por el uso de los materiales y por otro lado, la economía de estos recursos es algo también que me parece muy importante. Incluso hay momentos donde como que me concentro un poco más en esa palabra economía y despegándome incluso un poco, yo creo que no del todo, de estos materiales, mm, pero esa elementalidad de los recursos en el dibujo me parece también muy interesante, me parece una virtud de este medio. Y cuando digo virtud, lo digo es porque también nos proporciona cierta facilidad, ¿no? Como que es el arte más portátil de todos, pensaría, bueno, está la fotografía. Entonces, no, eso sí, en esos términos le ganaría en ciertas circunstancias. Eh, pero bueno, está entre esos dos, entre poder seguir poniendo en la ficha técnica que es dibujo, así sea solo en la parte de materiales y esta economía de sí, de estas herramientas. Listo, pues entrando ya como a esta pregunta por el espacio, que creo que es una cosa como muy importante en tu trabajo. ¿Cómo empieza este interés, digamos, hacia el espacio como una pregunta dentro del dibujo, ¿no? Que yo creo que se ve como desde las primeras como series, digamos, que pues pudimos ver algunos como en algunos espacios. Es decir, cómo empieza este tránsito, es la pregunta hacia el espacio dentro de la propia superficie, o sea, al papel, como en las series de retratos, y ya luego fuera de ella, fuera del papel mismo, digamos.
Sí. mm, a ver, pues me hace pensar en una palabra que yo pues decía, esta sería más bien para cerrar la idea, pero la voy a decir de una vez porque es una palabra que creo que atraviesa eh, pues todo lo que yo he mostrado hasta ahora. Pensaría que es de los elementos más constantes que hay en mi trabajo, que es el vacío. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, bueno, ahí hablaba de una línea que pienso constante, esa idea de vacío. Eh, por otro lado está tal vez yendo a los comienzos que antes de todos los trabajos que yo como que empecé a exponer, hubieron una tanda de trabajos, ejercicios, mmm, en los que yo de pronto empecé a encontrar la idea de la soledad como algo muy importante para empezar a generar imagen. Y eso empezó a hacer que, pues que fueran antes que pensar en personajes sobre esa superficie, sobre el papel, lo pensaba antes era como unos personajes solitarios. Y eso tuvo esa consecuencia, que ellos se encontraran solitarios en un espacio tan vacío, tan desolado, que luego se nos presentaba como esta textura y este soporte de manera muy latente, ¿cierto? También pienso en una secuencia de espacios, eh, que hay un espacio que está dentro del soporte, que sería ese espacio virtual, por ejemplo, se logra con la perspectiva, y que luego uno puede acercarse a la superficie, tal vez poder habitar esa superficie, ni más adentro ni más afuera. Tal vez uno de esos casos sea el engaño al ojo, ¿cierto? Mm, donde toda la composición y pues todo el efecto va a eso, a que se vea tan real que pues, pues que son objetos se sirven de objetos que están así muy, muy cercanos a, a eso plano del mismo bastidor, por ejemplo, si hablamos de pintura. Y después de ahí la imagen puede seguir saliendo, ¿no? Creo que esa pregunta, creo que es un recorrido que empecé a hacer. Entonces fue haciendo ese tránsito hasta que ya del papel pasó a la arquitectura. Por ejemplo, uno de estos personajes ya pasa a ser dibujado en la pared. Y, y bueno, y ya después de eso, como exacto, como en este caso, y ya después de estar habitando esa arquitectura, creo que ya se abren para otras posibilidades como las que aparecieron luego, incluso saliéndome ya de la imagen figurativa, pero siguiendo con ese vacío y con ese interés por la espacialidad. Sí, yo creo que esa es como una línea de lectura, digamos, que tiene tu trabajo y que, bueno, yo estuve como revisando algunos textos que se han producido como sobre tu obra. Está este ensayo del dibujo expandido pues en la obra de César del Valle, que me parece que también sigue como un poco esta línea, ¿no? Habla como de un poco de la transparencia del soporte, pero también de cómo el soporte se hace visible, pues primero en el papel y luego se empieza, diría yo, a pensar que se reconoce también que el soporte es el espacio, ¿no? Que el soporte del dibujo es el espacio y entonces el dibujo empieza a aparecer en el espacio mismo. Creo que es muy interesante en eso. Y la siguiente pregunta tenía que ver un poco con esa relación eh, forma-fondo, ¿no? De qué manera, digamos, se hace presente en su obra más reciente, llevada hacia la abstracción o la interacción, esa relación forma-fondo que aparece en estos primeros dibujos. Pues creo que esta relación sería tal vez como una relación indirecta, como que no me he enfocado en ella particularmente. Me parece una noción importante para abordar la imagen en términos generales, ¿cierto?
para abordar, por ejemplo, temas de composición. Me parece que es un buen lugar para, para empezar a hacerlo, uno de esos posibles lugares. Mm, Creo que en vez de decir forma y fondo, yo más bien empecé a decir fue imagen y realidad o imagen y materialidad. Bueno, creo que debe haber sido más bien en el orden como al revés, haber dicho primero imagen, materialidad y luego la relación, por lo tanto, imagen, realidad. Sí, sí, creo que también he visto como que tiene el trabajo ese tipo de, como de preguntas, incluso estas reflexiones sobre cómo me hace pensar como en este, claro, en el cuadro más como famoso este de Velázquez de las Meninas, como esta superficie que está dentro y afuera a la vez, ¿no? Como que pasa mucho eso en el trabajo y ahí es donde creo que la idea de realidad que estás mencionando, digamos, se hace muy importante, incluso en estas primeras imágenes donde el papel, digamos, empieza a hablar, o es como esa interfaz entre el dibujo y su propia realidad, y luego tal vez en estos trabajos espaciales se sostiene también esa lógica como, o esa pregunta por la realidad del material y lo que está haciendo en el espacio, ¿no? Sí. Sí, y creo que bueno, que aquí se nos van cruzando las preguntas. Esa pregunta que me hacías ahora sobre el realismo o el hiperrealismo, eh, pues se fue volviendo luego una interrogación a esas palabras. Eh, bueno, yo quiero hacer realismo, pero ¿qué es tener una actitud realista a la hora de hacer un dibujo? Es decir, que el dibujo esté pareciendo otra cosa o que el dibujo empiece a evidenciarse como tal. Eso también ha estado ahí atravesado en ese juego, en la idea de que aparezcan a veces incompletos o que aparezcan, mmm, pues, digamos, conjugándose con su soporte, ¿cierto? Con esa materialidad. Bueno, pasemos a una pregunta, pues digamos, más del orden un poco como académico, que yo creo que es del interés como de los estudiantes. Y es que, pues para nosotros como docentes y dentro de estos programas es importante preguntarnos sobre los procesos de creación, ¿no? Creo que es una pregunta que uno mantiene desde que es estudiante sobre otros artistas. Nos gustaría saber cómo describirías tu proceso de creación, ¿sí? ¿Cómo inicia, digamos, qué va apareciendo en ese proceso? Y cuánto te toma tal vez como producir una imagen, ¿sí? Si consideras que se produce como desde la idea o más o menos cómo ocurre ese proceso de creación en tu obra. Mm, yo creo que hay una parte que me parece pues muy importante, que es escuchar. Pues estoy generalizando mucho la, sí, como la situación, pero al mismo tiempo ese generalizar me permite que ese escuchar pueda ampliarse, por ejemplo, a muchas áreas. El escuchar inicialmente es ver referentes, ¿no? Como ver libros de arte, buscar imágenes sí, en internet, hacer colecciones de imágenes. Eso ya me empieza a parecer algo ya más concreto, ya más particularmente importante. Hay diferentes plataformas ahora para hacerlo, para hacer esas colecciones. Me parece importante y que también haya una etapa en la que uno simplemente esté dejándose llevar de caprichos, ¿no? En estas colecciones, por ejemplo, que se lleva una colección en Pinterest. Y de repente esto que fue así muy caprichoso, muy sin pensar, nos puede servir para ir haciendo una selección luego y tal vez ahí tener, por ejemplo, unas referencias para un trabajo que esté por venir, unas conexiones que uno pueda ir haciendo de diferentes tipos, tanto desde lo formal, lo conceptual, lo sensible.
Em, y esto de escuchar, pues, y cuando decía que me servía para ampliar y para salirme de esa misma idea de referentes que cuando los decimos nosotros dentro de un programa de artes casi siempre se queda dentro de un espacio muy, como muy de nuestra propia disciplina. Entonces, ese escuchar me lleva tal vez a que uno pueda hacer esa misma pregunta, ¿cómo hace? E ir a escuchar a alguien, no sé, un músico eh, que a uno le guste, un cineasta o a leer libros, no sé, de alguien que esté proponiendo algo que a uno le interese. Y bueno, va uno luego recogiendo toda esta información y, y tal vez dejándola trabajar ahí en la cabeza. Y este dejarla trabajar puede ser que se manifieste luego en conversaciones, que me parece algo muy importante también, ¿no? Como toda la cantidad de especulaciones que uno hace con los amigos, con los colegas, acerca de qué fue lo que pasó con tal trabajo que hizo, qué puede pasar con tal trabajo que vendrá. Creo que eso sirve para que uno empiece a nombrar todas esas inquietudes que tiene y tal vez esos intereses que ha recogido desde ese escuchar. Y otra parte que, que me parece importante es pues estar trabajando con las manos de algún modo, ¿cierto? No sé, algún ejercicio cotidiano tal vez, así no esté alimentando como un cuerpo de obra. Eh, y de repente por ahí también puede ser que en esas empiece a ir cogiendo cuerpo todas estas otras inquietudes. Pensaría que en el cruce de estas tres, de este escuchar, de este conversar y de este hacer, eh, es que se han ido sumando las partes para mis ejercicios, ¿cierto? Para las obras. Vale. Sí, 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 yo creo que es algo como, mm, sí, como evidente cuando uno lo piensa así, ¿no? Como que son procesos que vienen como de una alta escucha y yo creo que en el caso del dibujo como también de una alta percepción, ¿no? De la capacidad como de mirar y no solo como los objetos o los fenómenos, sino tal vez como los intereses propios, ¿no? De devolverse, avanzar en eso. Y yo creo que es bien importante todos estos siguientes pasos que mencionas también, ¿no? Como el poder estar rodeado, digamos, creo que la academia brinda mucho eso, ¿no? Poder concentrarse uno a pensar y a darle vueltas a eso mismo que uno está haciendo, ¿no? Ese encuentro con colegas o con pares, como que es fundamental en la academia o en la universidad y luego tal vez se haga un poco más como complejo, menos constante cuando uno egresa, ¿no? Sí, eso es cierto. Ah, y ahí mencionas también algo muy importante que es un escuchar, bueno, yo ahorita estaba diciendo escuchar como de una cantidad de información que viene de afuera, ¿cierto? Eh, pero luego, o de productos que vienen de afuera, pero luego también como darles espacio a escuchar a a los productos de uno, ¿cierto? Lo digo también es porque he visto casos que a uno pues le parecen un poco sorprendentes, pero seguro que es porque es más fácil verlo en otros y seguro no hace lo mismo muchas veces, pero ver personas que de repente traen un trabajo que está, que tiene algo que está funcionando bien, pero lo quieren acomodar en otro lugar y me da un poco la impresión de que es que no se paran en silencio frente a lo que han hecho, como a escucharlo. Ujú. Y me parece otro buen lugar sí, para saber que es como algo que estará ahí palpitando de uno y aprovechar eso.